Saludos amigos y no tan amigos, estamos de vuelta. Acá estamos en nuestra página oficial jw.org, Testigo de Jehová. Agradecemos a los rativistas apóstatas del internet, ex Testigos de Jehová. Gracias a ellos somos una organización mundial, no como ellos falsamente afirman de que somos una secta. Gracias a la publicidad gratuita que ellos hacen a favor de la organización, porque como dice el marketing, no hay publicidad mala, sencillamente es publicidad. Así que bueno, estamos acá en nuestra página oficial jw.org, sitio oficial de los Testigos de Jehová. ¿La guerra nuclear acabará la amenaza algún día? Vea lo que dice la Biblia. El esclavo fiel y discreto dándole material a la comunidad apéstata para que obviamente siga en su labor de difamar y calumniar a los verdaderos testigos de Jehová. Esta imagen es muy reveladora. Vemos las simultáneas explosiones nucleares que ocurren en la faz del planeta Tierra. ¿Será acaso que se está anunciando de manera sutil una tercera guerra mundial? Digo tercera porque fíjense ahí la explosión de 3 bombas atómicas. Sería interesante. Bueno, ya empiezan los relativistas con sus ideas conspiranoicas. Pero no estamos hoy acá para hablar de la tercera guerra mundial. Hoy vamos a hablar acerca de la Trinidad. Y aunque tiene 3 componentes, esta falsa teología de la Trinidad, pues hoy vamos a demostrar de manera rápida que la doctrina de la Trinidad es totalmente falsa y que no tiene ningún fundamento. Y no solo eso, vamos a mostrar con la Biblia de manera sencilla y rápida que la doctrina de la Trinidad se define mal a sí misma desde un comienzo. Así que vamos a comenzar acá. ¿Qué hay de los textos que se usan en prueba de la Trinidad? ¿Usted cree o debería creer en ella? ¿Enseña la Biblia realmente que la Trinidad es bíblica? ¿Usted debería creer en ella? Pues vamos a dar los enlaces en nuestra página, en nuestro blog personal, Libro de la Gente Smith, y usted va a poder comprobar si lo que se dice aquí es cierto o no. Vamos a comenzar con la lectura y prestemos atención. ¿Debería creer en ella? ¿Debería creer en ella? ¿Cree usted en la Trinidad? En la cristiandad, la mayoría de la gente cree en ella. Después de todo, por siglos ha sido la doctrina central de las iglesias. Por eso, sería de esperarse que no pudiera ponerse en tela de juicio tal enseñanza. Pero en tela de juicio está, y últimamente hasta algunos de sus apoyadores han añadido leña al fuego de la controversia. ¿Por qué deberíamos considerar con más que interés pasajero un asunto como este? Porque Jesús mismo dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado, Jesucristo. Esas palabras muestran que todo nuestro futuro gira en torno de que sepamos cuál es la verdadera naturaleza de Dios, y eso significa llegar a las raíces de la controversia sobre la Trinidad. Por lo tanto, porque no la examina, Juan 17:3, Biblia de Jerusalén, BJ, Católica. Hay varios conceptos de la Trinidad. Sin embargo, por lo general la enseñanza trinitaria asegura que en la deidad hay 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sin embargo, juntos son un solo Dios. La doctrina dice que los 3 son coiguales, todopoderosos e increados, porque los 3 han existido eternamente en la deidad. Sin embargo, hay quienes afirman que la doctrina de la Trinidad es falsa, que el Dios Todopoderoso es singular, un solo ser separado, eterno y omnipotente. En cuanto a Jesús, dicen que antes de ser hombre Jesús era, como los ángeles, una persona celestial separada a quien Dios había creado, y que por eso tiene que haber tenido principio. Enseñan que en ningún sentido ha sido Jesús alguna vez igual al Dios Todopoderoso, que Jesús siempre ha estado sujeto a Dios y todavía lo está.
También creen que el Espíritu Santo no es una persona, sino la fuerza activa de Dios. Los apoyadores de la Trinidad dicen que esa enseñanza no se funda solo en la tradición religiosa, sino también en la Biblia. Los críticos de esa doctrina dicen que la Trinidad no es enseñanza bíblica y una fuente histórica hasta declara, el origen de la Trinidad es enteramente pagano, the paganism in our Christianity, lo pagano en nuestro cristianismo. Si la Trinidad es verdad, se degrada a Jesús cuando se dice que nunca fue igual a Dios como parte de la deidad. Pero si la Trinidad es falsa, se degrada al Dios Todopoderoso cuando se dice que tiene un igual, y peor aún, cuando se llama a María la Madre de Dios. Si la Trinidad es falsa, se deshonra a Dios cuando se dice, como está escrito en el libro que sale Sisem, a menos que, las personas, mantengan íntegra e incontaminada esta fe, sin duda perecerán para siempre. Y la fe católica es esta, adoramos a un solo Dios en Trinidad. Como se ve, hay buenas razones para que usted desee saber la verdad sobre la Trinidad. Pero antes de examinar el origen de esa doctrina y la alegación que se hace de que es la verdad, sería conveniente definirla de modo más específico. ¿Qué es, exactamente, la Trinidad? ¿Cómo la explican sus apoyadores? Fotografías en la página 2. Izquierda, escultura egipcia del segundo milenio, AS. Tríada de Amón-Ra, Ramsés II y Mut. Derecha, escultura trinitaria del siglo XIV S que muestra a Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo. Nótese, 3 personas, pero solo 4 piernas. Bueno, allí tienen esto, sin duda tiene mucha tela que cortar. Fíjense lo que menciona acá nuestra publicación. Si esto es verdad, si la Trinidad es bíblico, pues la Biblia debería demostrarla de manera simple y sencilla, sin tanta complicación. Ahora, si la doctrina de la Trinidad es falsa, obviamente la Biblia no estaría mostrando algo que sería falso, porque la Biblia, si proviene del creador del universo, obviamente no va a reflejar mentiras ni engaños. Pero el mismo concepto de la Trinidad, o sea, cuando empezamos a definir la Trinidad, hay un gravísimo problema. Y no es que lo digan los testigos de Jehová, sino que es la manera en que lo definen los miembros de la cristiandad apóstata. Ellos obviamente definen la Trinidad como 3 personas en una. Y fíjense aquí el párrafo. Hay varios conceptos de la Trinidad, sin embargo, por lo general, la enseñanza trinitaria asegura que en la deidad hay 3 personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son personas, pero con esta definición tenemos un gran problema y seguramente habrá algún listillo del internet que diga que lo que dice aquí los testigos de Jehová es falso, o sea, que ninguna parte o ningún teólogo católico ni protestante, que a la final provienen de la misma rama pagana, enseñan que Dios sea 3 personas en una. Y sí, es lo que se enseña. Eso es lo que se enseña. Aquí tenemos un video que es la Trinidad. ¿Hay alguna analogía que nos ayude a entender? Vamos a escuchar un extracto y va usted a comprobar cómo los mismos miembros de la cristiandad apóstata definen Trinidad como la manifestación de 3 personas. Y vamos a ver que con esto tenemos un problema muy grave. De todas maneras, acá pues podemos ver el resumen. La Trinidad es una doctrina fundamental que enseña que hay un solo Dios en 3 personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es lo que dice este pastor. Entonces, sí es cierto lo que dice nuestra publicación, que la enseñanza trinitaria enseña que hay 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero pues vamos a escuchar, no queremos que se nos acuse de falsos o que estamos tergiversando lo que se dice con respecto a la Trinidad. Que hay 3 personas distintas, el Padre, el Hijo
y el Espíritu Santo. Bueno, ahí tienen, lo acaban de escuchar. Hay tres personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y es lo mismo que dice nuestra publicación. ¿Debería usted creer en la Trinidad? Entonces, sí es lo que se enseña por estas religiones o sectas protestantes y principalmente la Iglesia Católica o mal llamada Iglesia Católica, que es más que todo una mafia. Pero con este concepto, el concepto, si vamos a ser honestos y queremos utilizar la Biblia para afirmar esta información. La Biblia en ninguna parte enseña que Dios sea una persona. De hecho, enseña todo lo contrario. Nunca nos enseña que el creador del universo, cuyo título falso asignado por el Vaticano y sectas protestantes ha sido Dios, el título correcto es Elohim, en ninguna parte de las escrituras hebreas, ni siquiera en las escrituras griegas, porque no fueron escritas en griego, fueron escritas también en hebreo, se enseña que el creador del universo sea una persona. Eso estaría en contra de lo que se escribió por Espíritu Santo en las Sagradas Escrituras. Y ahí es donde comenzamos con el gran problema de la Trinidad. Por eso yo les llamo a este grupo de personas trinitercos. Y tenemos 1.300 millones de católicos idólatras, pues a los que tenemos que tratar de convencer, cosa que obviamente va a ser bastante difícil. Y vamos a partir por el hecho, y usted lo puede buscar en cualquier diccionario, la definición de persona. Porque si son tres personas, si la Trinidad son tres personas, pues debemos empezar definiendo qué es una persona. Según el diccionario, persona es un individuo de la especie humana. En otras palabras, un ser humano. Y si vamos a otra definición, persona es hombre o mujer cuyo nombre se ignora o se omite. Es decir, la persona puede tanto hacer referencia a un hombre como a una mujer, pero en general persona se aplica para un ser humano, un individuo de la especie humana. Por supuesto, hay muchos listillos, teólogos o pseudoteólogos, que al darse cuenta de este error, de que están llamando a Dios un hombre, o están rebajando el nivel del creador a un hombre, cosa que la Biblia no enseña, pues prefieren emitir la palabra persona, ¿verdad? Y utilizan en sustitución el título Dios. Pues es un Dios, son tres dioses en uno y no utilizan la palabra persona. Pero estamos claros que gran parte de la cristiandad apóstata, incluyendo católicos y protestantes, como acabamos de ver ahorita, dicen de su propia boca que Dios es una persona, que Jesús es una persona y que el Espíritu Santo es una persona. En pocas palabras sería lo mismo que decir que Dios es un ser humano, Jesús es un ser humano y el Espíritu Santo es un ser humano. Pero cuando llevamos esto a las Escrituras, ¿es eso así como se dice? Pues vamos a leer otro concepto de persona y usted se va a dar cuenta de que omiten, la mayoría de estos teólogos omiten el hecho de que cuando estamos hablando de una persona estamos hablando de un ser humano. Y lo voy a leer. Dice, persona es el concepto de una entidad o ser dotado de razón, consciente de sí misma y poseedor de una identidad propia, que expresa la singularidad de cada individuo. Ellos dejan el concepto hasta allí y ese concepto puede sonar bastante razonable y puede encajar perfectamente con el creador del universo, ¿no? Si usted lo lee así a primera vista o si lo escucha de boca de algún teólogo o algún predicador o pastor autonombrado o sacerdote católico, pues usted inmediatamente aceptaría que eso es cierto. Pero omiten que eso aplica a la especie humana. Eso expresa la singularidad de cada individuo de la especie humana. Entonces esto muestra que el concepto de persona equivale a decir que es un ser humano. Es decir, si usted conoce una persona,
usted no está conociendo ni un perro, ni un gato, ni una gallina, usted está conociendo a otro ser humano. Ahora bien, entonces el decir que la Trinidad son tres personas, como hemos visto, que es el concepto fundamental que muchos dan de la Trinidad, estaríamos diciendo que Dios, o el creador del universo, o Elohim, que es su título correcto, equivale a ser un simple ser humano. Ahora, esto debería tener apoyo de la Biblia, pero irónicamente la Biblia dice todo lo contrario, que el creador del universo no es una persona. De hecho, ni siquiera se utiliza esa palabra para referirse al creador del universo. Y pues lo vamos a comparar con dos textos de la Biblia. Y si usted es un triniterco, pues le agradecería que me refutara en video o mediante una respuesta o en comentarios. Y con gusto pues le vamos a dar nuestra respuesta. Pero vamos a cotejar lo que enseñan estos falsos pastores con lo que dice realmente la escritura. Vamos a ir al libro de Números, el capítulo 23, el versículo 19. Fíjense lo que dice allí. Dice, Elohim no es hombre para que mienta, ni hijo del hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho él y no lo hará, ha hablado y no lo cumplirá. Fíjense cómo está claro aquí que la Biblia, el Tanakh, o lo que llaman los judíos el Pentateuco, no habla de que el creador del universo sea un hombre. Es todo lo contrario, no aplicaría el título persona para referirse al creador del universo. Y aquí lo vemos claramente, usted lo puede buscar en la traducción bíblica que usted prefiera. Nosotros, los testigos de Jehová, pues en mi caso personal, yo, Luis Rondón, pues prefiero el título Elohim. Y no es porque lo prefiera, sino que es el título correcto. Cuando se escribió la Biblia, el título Dios de hecho no proviene ni siquiera del hebreo, proviene del latín. El latín era el idioma que hablaban los romanos en la época imperial, después posteriormente pasó a ser el idioma oficial de Roma, la Iglesia Católica. Recuerden que la Iglesia Católica se denomina católica, apostólica y rufiana, en este caso romana, así que ellos heredaron esa cultura. Entonces, si el título Dios no proviene de los idiomas originales, ¿para qué darle uso? Y más sabiendo que tiene un origen bastante cuestionable, que era para identificar las deidades falsas que adoraban los romanos. Equivaldría a utilizar el título Ra de los dioses que adoraban los antiguos egipcios para traducir el título Elohim, y eso es algo totalmente incorrecto. El creador del universo rechaza de plano y es uno de sus mandamientos. Pero bueno, como vivimos en un mundo donde no se presta atención a lo que dice el creador del universo, la gente prefiere creer las mentiras de los pastores, las mentiras de sus sacerdotes o las mentiras de sus líderes antes que la verdad revelada en la palabra escrita por Jehová Elohim a través de sus siervos humanos. Entonces está claro que Números 23:19 contradice la misma esencia de lo que muchos definen como Trinidad, de que el creador del universo no es una persona, es decir, no es un ser humano, es decir, no es un hombre. Y lo dice con claridad. Elohim no es hombre para que mienta, ni hijo del hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho él y no lo hará, ha hablado y no lo cumplirá. Fíjense cómo la misma escritura contradice a estos millones de teólogos y falsos cristianos que enseñan mentiras y mentiras. Todo lo que se oponga al conocimiento revelado en las escrituras, pues obviamente viene del padre de la mentira, que es Satanás. Por algo se reveló la verdad a través de la Biblia. Ahora bien, quizás diga usted que este texto pues no aplica a Jehová. Pues sí, está hablando de Jehová, de Elohim y del creador del universo, así que aplica enteramente a él. Esta es una verdad innegable, es decir, el creador del universo no es un hombre de carne y hueso, jamás lo ha sido.
somos nosotros los seres humanos en nuestro pecado que creemos o queremos hacer del creador del universo, hacerlo a nuestra imagen y semejanza en nuestra imaginación. Pero está claro acá que el creador del universo no se presenta como una persona ni como un ser humano. Entonces por allí ya parte mal la doctrina de la Trinidad o la falsa doctrina de la Trinidad, empezando por el hecho de que la palabra Trinidad ni siquiera aparece en las escrituras y el mismo concepto o definición contradice lo que está escrito en la palabra. Pero si esto no le parece suficiente, pues ahora vamos a acudir a la máxima autoridad en cuanto a religión, a los que muchos incluso consideran un Dios, lo cual también es falso. Vamos a leer las palabras de Jesús. Fíjense, Dios es un espíritu. ¿Usted cree que Dios es un espíritu? ¿Qué cree que le dijo? ¿Usted qué cree usted que le dijo a la samaritana Jesús cuando la samaritana le preguntó dónde se debería adorar correctamente al Creador del universo? ¿Qué cree que le dijo Jesús? Jesús le diría que Elohim era una persona, que Elohim era un ser humano. ¿Qué cree usted? Bueno, hay que obviamente buscar la referencia bíblica. Vamos a ir a Juan 4:24 y ahí tendremos la respuesta. ¿Qué dijo Jesús? Elohim es espíritu y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. ¿Qué le parece Juan 4:24? Entonces, si usted realmente quiere adorar al Creador, debe adorarlo y vamos a buscar las referencias paralelas de este pasaje bíblico y usted se va a dar cuenta de que obviamente pues usted estaba adorando al Dios incorrecto. Para empezar, ni siquiera su título sea Dios. Aquí tenemos Juan 4:24, Elohim es un espíritu y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad, y así por el estilo. Usted obviamente le puede preguntar a su pastor o a su sacerdote católico como si la Trinidad son tres personas en uno, pues porque Jesús no habla de el Creador como persona, sino como un espíritu. Y allí sí vamos a definir la palabra espíritu, que es un espíritu para nosotros. Fíjense lo que dice el diccionario de la Real Academia Española, no lo estamos inventando nosotros, los testigos de Jehová, pues vamos a colocarlo acá en pantalla. Dice espíritu, ser inmaterial y dotado de razón. ¿Qué le parece? ¿Le parece entonces a usted que sea lo mismo un espíritu que una persona? ¿Le parece a usted que la Trinidad sean tres personas en una cuando la Biblia claramente nos dice que Elohim es un espíritu? Nos dice que Elohim sea una persona. Aquí Jesús pudo haber dicho, en realidad somos tres personas en una, y iniciar el concepto de la Trinidad. Entonces vemos como acá las personas están más encariñadas con la mentira que con la verdad. Están más encariñados con seguir engañados, o como dicen expertos, es más fácil engañar a alguien que hacerle saber que ha sido engañado. O sea, es más fácil engañar que hacerle saber a las personas que han sido engañados, y generalmente estas personas pues prefieren seguir en la comodidad de la mentira y seguir viviendo sus mentiras. Pero con dos pasajes de la Biblia, y podemos usar muchísimos más, pues demostramos que no es una persona el creador del universo, y de hecho nunca lo ha sido. Entonces pues sería interesante pues saber ese contexto en cuanto a por qué se engaña a la gente de esta manera. De todas maneras, pues, si usted cree que estamos equivocados, que los testigos de Jehová estamos equivocados,
como les indiqué en mi analogía de Star Wars, o sea, recuerdan cuando Yoda llega con el ejército de clones para rescatar a los Jedi sobrevivientes del exterminio en Geonosis. Fíjense cómo suena Geonosis, ¿no le recuerda a Génesis? Pues algo parecido. Muchas de esas historias ficticias y fantasiosas están inspiradas obviamente en las Sagradas Escrituras o en el Tanakh hebreo o como usted lo prefiera llamar. Y fíjense, hoy vamos a hacer uso de uno de nuestros detractores, el cual le animo a usted a que visite para que vea usted que los ex testigos de Jehová siguen siendo testigos de Jehová y están haciendo lo que deberían hacer los testigos de Jehová. Qué vergüenza, de verdad, muchos testigos de Jehová que no utilizan el internet para declarar las buenas nuevas, que se esconden, que solamente se la pasan insultando a los apóstatas, que no aportan nada útil ni productivo. Ojo, no estamos hablando de la mayoría, porque sí hay hermanos que están presentes en las redes sociales y a pesar de los ataques y a pesar de las burlas y a pesar de la presencia de la apostasía y que nos vemos superados 1000 a 1 por cada testigo de Jehová, en el internet hay más de 1000 opositores a nuestras enseñanzas. A pesar de todo eso, sí hay hermanos fieles que utilizan las redes sociales para defender la verdad, defender nuestras sólidas convicciones religiosas basadas en la Escritura. Así que si usted es un testigo de Jehová, pues lo animo, de todas maneras vamos a hablar de ello en un próximo video, demostrar cómo si usted es testigo de Jehová no está cumpliendo ni con lo que enseñó Jesús ni con lo que enseña Jehová. Y solamente por citar un texto de la Biblia, pues obviamente si nosotros calláramos, las piedras mismas clamarían, por citar solamente un texto de la Biblia. Entonces, bueno, aquí tenemos a Estudios Bíblicos Bereano, alguien que se hace llamar bereano, aunque no es bereano, obviamente es un ex testigo de Jehová, acérrimo enemigo del esclavo fiel y discreto. Y fíjense todos los videos que aporta nuestro querido hermano contra la falsa doctrina de la Trinidad. Aquí tenemos Examinando la Trinidad, parte 1, que nos enseña la historia, Examinando la Trinidad, parte 2, el Espíritu Santo no es una fuerza ni una persona, lo que le acabo de explicar a la luz de la Biblia. Jesucristo, la naturaleza del Hijo de Elohim, es Jesús, el Arcángel Miguel. La Trinidad, parte 4, la doctrina de Elohim revelándose a sí mismo, invención de eruditos humanos. Examinando la Trinidad, parte 3, la existencia de la palabra Logos refuta la Trinidad. Examinando la Trinidad, parte 6, refutando textos de prueba, Juan 10:30, 12:41, Isaías 43:11 y 44:24. Enseñó Jesús que debemos orarle a Él. La Trinidad, parte 5, la naturaleza de Elohim, cómo puede haber tres personas en un solo ser. ¿Qué es lo erróneo de orar a Cristo directamente? ¿Es la doctrina del infierno de fuego una blasfemia? Reacciones a mi video sobre el Espíritu Santo. Bueno, aquí obviamente ya el hermano, sin perder su nueva programación apóstata, pues obviamente vuelve a emprender un ataque contra la organización de los testigos de Jehová, y bien por él, bien por él. Y aquí tenemos toda esta información que muestra, y muy buena, muy instructiva. Los animo que lo apoyen y que lo vean, porque de eso se trata, y para que vea que no estamos solos en esta lucha por la verdad y descubrir y llegar a un entendimiento correcto de la Sagrada Escritura. Entonces, bueno, ¿qué les parece? Los apóstatas haciendo el trabajo. Obviamente ellos no están haciendo nada nuevo, ya esto lo está enseñando el esclavo fiel y discreto desde hace bastantes décadas atrás. Tiene más de un siglo el esclavo fiel y discreto dando a conocer esta verdad revelada en las Escrituras de que el creador del universo no es una Trinidad. De hecho, nunca ha sido una Trinidad.
Y pues para culminar con esta información, de todas maneras, vamos a dejar el enlace acá en nuestro blog personal. Vamos a dejar un link en el comentario fijado acá debajo del video y vamos a dejar todos los links en nuestro blog personal Luro el Agente Smith, no sin antes cerrar con un texto de la Biblia y una breve información. Hechos 17, 24 al 28, el Elohim que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Elohim, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Entonces aquí Pablo está recalcando de que el creador del universo no tiene ningún parecido con los seres humanos. No es un ser humano, no vive en un templo hecho de manos humanas y nosotros no podemos servirle a él. Al contrario, él es quien, gracias a su voluntad y su poder, mantiene en existencia todo el universo que conocemos y, obviamente, la existencia humana. ¿Y usted qué cree? ¿Cree usted que el creador del universo es una persona, que la doctrina de la Trinidad sea correcta? Pues sería bueno que analizara y pues los invito a estudios bíblicos bereanos donde obviamente los testigos de Jehová más razonables y más decentes pues puedan darle una respuesta correcta a la luz de las escrituras. ¿Y usted, si es testigo de Jehová, está enseñando la verdad o prefiere mantenerse callado? Sería bueno que usted reflexionara qué hace con el internet o a qué dedica su tiempo cuando está acá en el internet.